Hello, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy es el día 84 de Leyendo la Biblia en orden cronológico y vamos a empezar el día de hoy a leer Josué capítulo 9, 10 y 11 en la traducción al lenguaje actual. Si no es tu onda, nomás sigue scrolleando. No vengo a pelear con nadie, así que si te gusta, quédate conmigo. Dice Josué capítulo 9. Los Gabaonitas enseñaban a Josué, los reyes de los pueblos de Canaán. Se enteraron de que los israelitas habían derrotado a sus enemigos. Entonces se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los Gabaonitas, que eran de la tribu de los heveos, supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Ai y Jericó, decidieron engañarlo. Algunos de ellos fueron a buscar alimentos y los cargaron sobre sus asnos en bolsas ya gastadas y pusieron vino en viejos recipientes de cuero remendados. Se pusieron ropas y sandalias viejas y gastadas. Solo llevaban pan seco y hecho pedazos, para hacer creer que venían de lejos. Cuando llegaron al campamento en Gilgal, le dijeron a Josué y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un trato con ustedes. Pero los israelitas les preguntaron: ¿por qué quieren hacer un trato con nosotros? ¿Cómo podemos saber que no viven cerca de aquí? Los Gabaonitas le respondieron a Josué: queremos ponernos al servicio de ustedes. Josué volvió a preguntarles: ¿pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Entonces los Gabaonitas le contaron esta historia: estimado señor, nosotros venimos de un país muy lejano porque hemos sabido de las maravillas que ha hecho el Dios de ustedes. Nos enteramos de todo lo que él hizo en Egipto y también de todo lo que hizo con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, rey de Hesbón, y con Og, rey de Basán, que vivía en Astarot. Nuestros líderes y toda la gente que vive en nuestro país nos dijeron: llévense alimentos para un viaje largo y vayan a encontrarse con el pueblo de Israel. Pónganse al servicio de ellos y pídanles que hagan un trato con nosotros. Fíjense en nuestro pan. Cuando salimos de nuestras casas todavía estaba caliente, pero ahora está seco y hecho pedazos. Cuando llenamos estos recipientes de cuero con vino eran nuevos, pero mírenlos, están todos remendados, y nuestras ropas y sandalias están gastadas por tanto largo viaje. Los israelitas aceptaron comer de esas provisiones sin consultar a Dios. Fue así como Josué hizo un pacto con los Gabaonitas y prometió dejarlos vivir en paz. También los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo. Los israelitas descubren el engaño de los Gabaonitas. 3 días después de haber confirmado el pacto, los israelitas descubrieron que en realidad los Gabaonitas eran vecinos suyos, pues llegaron a las ciudades donde vivía esa gente. Pero los israelitas no pudieron matarlos, porque sus líderes habían prometido en el nombre del Dios de Israel que no los lastimarían. Entonces el pueblo protestó contra sus líderes y ellos se defendieron diciendo: recuerden que prometimos en el nombre de Dios de Israel que no les haríamos daño. ¿Tenemos que dejarlos vivir? Pues de lo contrario, Dios nos castigará, pero ellos tendrán que trabajar para nosotros cortando leña y acarreando agua. Pero Josué mandó llamar a los gabaonitas y les preguntó: ¿por qué nos engañaron diciendo que venían de lejos, cuando en realidad viven aquí cerca? Por esto, Dios los condena a ser esclavos, y de ahora en adelante cortarán leña y acarrearán agua para el santuario de mi Dios. Ellos le respondieron: sí mentimos. Fue porque teníamos miedo de perder la vida. Nosotros sabemos bien lo que el Dios de ustedes prometió a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Prometió que les daría toda la tierra y mandó matar a todos sus habitantes. Estamos en sus manos. Haga usted con nosotros lo que mejor le parezca. Así fue como Josué protegió a los gabaonitas y no permitió que los israelitas los mataran, pero los puso a trabajar como esclavos, cortando leña y acarreando agua para los israelitas y para el altar de Dios. Hasta el momento de escribir este relato, los gabaonitas siguen haciendo estos trabajos en el lugar que Dios eligió para vivir.
Josué capítulo 10 dice: Los israelitas derrotan a los amorreos. Adonisedec, rey de Jerusalén, supo que Josué había conquistado y destruido totalmente la ciudad de Ai y a su rey, tal como lo había hecho antes con Jericó y con su rey. También supo que los gabaonitas habían hecho un acuerdo de paz con los israelitas y que vivían con ellos. Esto le dio mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad importante, más grande que Ai. Era como las otras ciudades que tenía mi rey, y además sus hombres eran muy valientes. Así que Adonisedec envió un mensaje a los reyes Oham, Piram, Jafía y Debir. Estos eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. El mensaje decía: los gabaonitas han hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas. Vengan y ayúdenme a atacarlos. Estos 5 reyes se juntaron, rodearon la ciudad de Gabaón y la atacaron. Entonces los gabaonitas enviaron a decir a Josué que estaba en el campamento de Gilgal: vengan enseguida a ayudarnos. Los reyes amorreos que viven en los cerros se han unido y nos están atacando. No nos abandonen, sálvenos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército, incluyendo sus mejores tropas. Antes de salir, Dios le había dicho a Josué: vayan sin miedo, porque yo les daré la victoria. No quedará vivo ninguno de ellos. Toda la noche Josué y sus tropas marcharon hacia Gabaón y atacaron por sorpresa a los amorreos. Dios les hizo sentir muchísimo miedo cuando vieron al ejército israelita en Gabaón, y los israelitas mataron allí a muchos de ellos, y persiguieron a los demás por las montañas hasta Bet Orón y aún hasta Aseca y Maqueda en el sur. Cuando bajaban los amorreos por la cuesta de Bet Orón para escapar de los israelitas, Dios dejó caer sobre ellos grandes piedras de granizo. Esto ocurrió por todo el camino hasta Aseca, y el granizo mató a más hombres que el ejército israelita. El día en que Dios les dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios, y delante de todos los israelitas exclamó: Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tú, luna, espera en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna no se movió, hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Esto ha quedado registrado así en el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo, y durante casi un día entero no se ocultó. Jamás hubo ni habrá un día como este, en que Dios escuchó los ruegos de un hombre. Y es que Dios peleaba por los israelitas. Después de su victoria sobre los amorreos, Josué y su ejército regresaron al campamento en Gilgal. Captura y muerte de los 5 reyes amorreos. Los 5 reyes amorreos lograron escapar y fueron a esconderse en una cueva en Maqueda. Sin embargo, alguien los encontró y Josué lo supo. Entonces Josué ordenó: hagan rodar unas piedras grandes hasta la cueva para cerrar la entrada, y pongan unos guardias, pero ustedes no se queden ahí. Sigan al enemigo, que nadie escape a sus ciudades. Nuestro Dios nos dará la victoria sobre el enemigo. Josué y su ejército mataron a muchos amorreos, pero algunos de ellos pudieron escapar y se refugiaron en sus ciudades. Todos los soldados de Josué volvieron sanos y salvos al campamento en Maqueda, donde Josué estaba, y nadie de los que allí vivían se atrevía a hablar mal de los israelitas. Luego Josué ordenó que se abriera la entrada de la cueva y que llevaran ante él a los 5 reyes. Entonces abrieron la cueva y le llevaron a los reyes de Jerusalén: Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Josué llamó a todo el ejército israelita y ordenó a sus oficiales: acérquense y pónganles el pie en el cuello a estos reyes. Así lo hicieron, y Josué les dijo: anímense, sean fuertes y no tengan miedo. Tengan confianza, porque esto es lo que Dios va a hacer con todos los enemigos de ustedes. Luego Josué mató a los 5 reyes y hizo que colgaran a cada uno de un árbol, y mandó que los dejaran allí hasta el anochecer. Cuando el sol se puso, Josué mandó que bajaran los cuerpos y los echaran en la cueva donde habían
estado escondidos. Luego se tapó la entrada con grandes piedras que todavía están allí. Josué conquista más territorio amorreo. Ese día conquistó la ciudad de Maquedá y ordenó que mataran al rey y a todos los habitantes. Al rey de Maquedá le hizo lo mismo que al rey de Jericó, no se salvó ninguno. De Maquedá, Josué y su ejército se fueron a Libna y la atacaron. Dios también les concedió a los israelitas la victoria sobre esta ciudad y sobre su rey, y mataron a todos sus habitantes. Josué mató al rey de Libna, y como lo había hecho con el rey de Jericó, no se salvó ninguno. Luego Josué fue a la ciudad de Laquis, y con su ejército la rodeó y la atacó. Al segundo día de combate Dios les dio la victoria a los israelitas. Mataron a todos los que estaban en la ciudad, como lo habían hecho en Libna. También derrotaron a Oram, rey de Geser, que venía con su ejército para ayudar a Laquis. No se salvó ninguno. De Laquis se fueron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. Ese mismo día la tomaron y la destruyeron, matando a todos los que allí vivían, como lo habían hecho en Laquis. Luego Josué y todo su ejército fueron a Hebrón y atacaron la ciudad y la tomaron. Mataron al rey y a todos los habitantes de esa ciudad y de otras ciudades vecinas. Josué mandó destruir totalmente la ciudad, como lo había hecho en Eglón, no se salvó ninguno. Después se dirigieron a Debir y la atacaron, y se apoderaron de esa ciudad y de su rey. También conquistaron las otras ciudades vecinas y mataron a todos los que vivían en ellas. Josué hizo en Debir lo mismo que en Hebrón y en Libná. Ordenó matar al rey y a todos sus habitantes. No se salvó ninguno. Así fue como Josué conquistó toda esa región. Peleó en las montañas, en los cerros del este y del oeste, y en el desierto del sur. Josué llevó su ejército desde Cades Barnea, en el sur, hasta Gaza, cerca de la costa. Recorrieron toda la región de Gosén hasta Gabaón, en el norte. Derrotaron a todos los reyes de la región y mataron a toda su gente, porque así lo había ordenado el Dios de Israel. No se salvó ninguno. Después de eso, volvió Josué con todo su ejército israelita al campamento en Gilgal. Josué capítulo 11 dice: Josué derrota a Jabín y a sus aliados. Cuando Jabín, el rey de Hazor, se enteró de las victorias de Israel, envió un mensaje a los reyes vecinos pidiéndoles que se unieran con él para pelear contra los israelitas. Envió este mensaje al rey Jobab de Madón, y a los reyes de Simrón y Aksaf, a los reyes de la región montañosa del norte, a los del valle del Jordán, que está al sur del lago de Galilea, y a los de la llanura, y a los de la zona de Dor, hacia el oeste. También envió este mensaje a los cananeos de ambos lados del Jordán, y a los amorreos, y a los hititas, y a los fereceos, y a los jebuseos de las montañas, y a los heveos que vivían al pie del monte Hermón, y la región de Mizpah. Y vinieron esos reyes con todos sus soldados, caballos y carros de guerra. Eran tantos como la arena del mar, pues no se podían contar. Todos estos reyes se reunieron cerca del arroyo de Merom y acamparon allí, dispuestos a pelear contra los israelitas. Dios le dijo a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esta hora ya los habré matado a todos delante de Israel. Pero ustedes, por su parte, tendrán que dejar inútiles a los caballos y prenderles fuego a los carros de guerra. Josué, con todo su ejército, los atacó por sorpresa cerca del arroyo de Merón. Y Dios les dio la victoria a los israelitas. Ellos atacaron y persiguieron a sus enemigos hacia el norte, hasta la gran ciudad de Sidón, y hasta Misrefot Maim, y hasta el valle de Mizpah. Los guerreros de Josué siguieron peleando hasta no dejar a nadie con vida. Además, Josué cumplió con lo que Dios le había ordenado. Dejó inútiles a los caballos y les prendió fuego a los carros de guerra. En esa época, el rey de Hazor gobernaba sobre los otros reinos de la región. Así que después de la batalla, Josué y sus guerreros fueron a Hazor y la atacaron. Tomaron la ciudad y mataron al rey y a todos los que vivían allí. No quedó nadie con vida y la ciudad fue incendiada.
Josué conquistó todas estas ciudades con sus reyes y les ordenó a sus guerreros: maten a todos sus habitantes, tal como lo mandó Moisés, el servidor de Dios. Los israelitas no le prendieron fuego a ninguna de las ciudades construidas sobre los cerros, sino solamente a la ciudad de Hazor. Se quedaron con las cosas que allí había y con los animales, pero mataron a todos sus habitantes. No dejaron a nadie con vida. Moisés le dio a Josué las órdenes que había recibido de Dios, y Josué cumplió todo al pie de la letra. Josué y su ejército conquistaron todo ese territorio, tomaron la zona montañosa, toda la tierra de Gosén y el desierto de Sur, además del valle del Jordán. El territorio se extendía desde el monte Halak, que está al sur, cerca de Edom, hasta Baal-Gad, que está al norte, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Durante mucho tiempo Josué estuvo en guerra con los reyes de esta región, pero finalmente conquistó todas sus ciudades y mató a sus reyes. La única ciudad que hizo un acuerdo de paz con los israelitas fue Gabaón, donde vivían los heveos. Todas las demás ciudades fueron conquistadas. Dios mismo hizo que los enemigos se pusieran tercos y ofrecieran resistencia. Lo hizo para que los israelitas los destruyeran por completo, sin compasión, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Por ese entonces, Josué destruyó también a los anaquitas, los gigantes que vivían en las ciudades de Hebrón, Debir y Anar, y en todos los cerros de Israel y Judá. Además, destruyó sus ciudades, solo quedaron con vida unos cuantos que vivían en Gaza, Gad y Azot. De este modo, Josué conquistó toda la región en obediencia al mandamiento que Dios le había dado a Moisés. Luego dividió el territorio y a cada tribu de Israel entregó su parte. Después de esto hubo paz en toda la región. Si llegaron hasta aquí, felicidades. Con eso terminamos el día 84 de Leyendo la Biblia en orden cronológico. Nos vemos mañana. Chao, chao.